Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al Teatro Luis Poma y a un evento que todos estamos esperando ansiosos y que estoy muy emocionado de tener aquí a estas personalidades que tenemos aquí enfrente de nosotros hoy. Y quisiera pasarle primero las palabras el micrófono a Ricardo Poma, quien tiene unas palabras para ustedes. Muy buenas noches, apreciados panelistas y estimados amigos. Me complace darles la más cordial bienvenida a Centroamérica Cuenta 2017. Por segundo año consecutivo se realizan en San Salvador una serie de actividades previas al encuentro anual de escritores que se llevará a cabo a mediados de mayo en Managua. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha expresado que la cultura es como una brújula que permite a la humanidad distinguir lo que es importante de lo que no es y constituye un denominador común entre los seres humanos. Es por esto que en Fundación Poma estamos convencidos de que la cultura es un factor de suma importancia para lograr el progreso social. Con ella se genera cohesión, inclusión, armonía y se promueve la formación de un sentido crítico que permite a las personas valorar adecuadamente su realidad y definir un sistema propio de principios y valores. Para nosotros es un honor y un privilegio abrir las puertas del Teatro Luis Poma, que por cierto, como ustedes saben, lleva el nombre de mi padre, y esto se llama En Nombre del Padre, para realizar un evento como este que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y realidad. Quisiera agradecer a Sergio Ramírez, Claudia Neira y Miguel Hueso Mixco por liderar esa iniciativa, y a los panelistas Héctor Abad Faciolince, que por cierto estoy leyendo su libro que es fascinante, el último, Carlos Fernando Chamorro y mi sobrino Alejandro, por compartir con todos nosotros una parte muy importante de sus vidas. Muchas gracias. Muy bien, yo quisiera comenzar dando las gracias en nombre de Centroamérica Cuenta a don Ricardo Poma por sus palabras de bienvenida y por la acogida que nos da la Fundación, abriéndonos esta noche las puertas. Como él mismo ha dicho, esta es la segunda vez que nosotros realizamos actividades previas al encuentro en Managua, que será del 23 al 27 de mayo, aquí, actividades que realizamos aquí en El Salvador, y que con el apoyo de la Fundación Poma esperamos que estas actividades vayan creciendo en número en los próximos años, de manera que este encuentro literario pueda extenderse de Managua hacia San Salvador. Y con el apoyo que contamos, pues nos sentimos suficientemente gratificados y fortalecidos para pensar en esta clase de emprendimientos. Si nadie me vio, vuelvo a repetir. Hemos querido esta noche hablar en este panel de un tema que tiene no una importancia solamente literaria, cultural, sino una importancia social que tiene que ver con nuestra historia y con las vicisitudes y dificultades por las cuales Centroamérica atravesó en las últimas décadas del siglo XX. Y por eso hemos llamado a este panel En el Nombre del Padre. Y para eso hemos convocado a 3 personas que
se acercan a esta mesa para hablarnos con propiedad personal y, como diríamos, con conocimiento de causa acerca de este tema. Héctor Abad Facholince, de Colombia, cuyo libro acerca del asesinato de su padre en las calles de Medellín es una de las obras literarias trascendentales de América Latina en los últimos años. Muchos de ustedes ya lo habrán leído, El olvido que seremos, y le agradezco a Héctor que haya venido desde Medellín, donde él vive. Bueno, ahora estaba en Barranquilla, pero desde Colombia, para participar esta noche en esta mesa con nosotros. Carlos Fernando Chamorro, periodista de prensa escrita, de televisión, y quien heredó este oficio siempre peligroso en Nicaragua de su padre, el héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado también por la dictadura de Somoza. Y nuestro anfitrión de la Fundación Poma también, Alejandro Poma, quien también tiene una experiencia personal que marcó su vida a raíz del asesinato de su propio padre. Por eso nosotros estamos hablando aquí de tres personas que representan a una nueva generación y pueden mirar hacia el pasado, yo diría hoy, en paz. Y de eso estábamos hablando cuando yo les decía, hacíamos el ensayo general de esta mesa allá enfrente en el hotel, de cuál es la perspectiva de la que nosotros deberíamos abordar esta noche este tema. ¿Cómo surgió para mí esta idea? Yo conocí a Alejandro aquí en San Salvador el año pasado. Aquí mismo tuvimos un encuentro en el teatro y conversando con él yo le recordaba un encuentro que un año antes yo había tenido en Managua con motivo de Centroamérica Cuenta. Yo había sido testigo de un encuentro. Héctor Abad Facholince participaba entre los escritores de Centroamérica Cuenta, esa vez en el año 2015, mayo del 2015 en Managua, y Carlos Fernando le iba a grabar una entrevista en los estudios que tiene de su programa esta semana en Managua, y yo lo acompañé a los estudios junto con otro gran escritor colombiano, Juan Gabriel Vázquez. Y cuando entramos a las oficinas de Carlos Fernando, las paredes, en las paredes hay muchas fotografías de su padre Pedro Joaquín Chamorro, asesinado el 10 de enero de 1978 en los baldíos de la ruina de Managua, donde unos sicarios lo sorprendieron y lo mataron a escopetazos. Y entonces yo noté que Héctor revisaba con mucha curiosidad las paredes y luego comenzó a interrogar a Carlos Fernando sobre las circunstancias en que su padre había muerto y que le contara los detalles. Quería conocer muchos detalles, y estamos hablando de alguien que a su vez había tenido que correr por las calles de Medellín hasta llegar al lugar donde su padre había caído también muerto a balazos. Y hay una fotografía donde aparece la madre y está Héctor y está el cadáver del padre tendido en la calle. Entonces, cuando terminó esta reunión y ya íbamos a los estudios para grabar el programa, estaba presente Daniel Mursinski,
un extraordinario fotógrafo cuya exposición, él retrata escritores, esa es su especialidad, y cuya exposición vamos a abrir pasado mañana oficialmente en El Salvador, una gran exposición de fotografías de las que les pido no perderse. Aquí el comercial, que es parte también de este programa de Centroamérica Cuenta en San Salvador. Y salimos al patio y entonces Daniel les pidió a Carlos Fernando y a Héctor que se tomaran de los brazos, mirándose a los ojos, y tomó la foto. Y esa es la fotografía con la cual yo quiero dar pie a esta conversación, porque cuando venga Héctor mañana, yo le voy a pedir que tome una foto de estas tres personas que están aquí, agarrándose los brazos y mirándose a los ojos, para que repitamos esta versión multiplicada por 3. Entonces yo quiero empezar preguntándole a cada uno de ellos cómo, desde la perspectiva en que están en su vida, desde todo lo que ha pasado en Centroamérica desde entonces, se supone que estamos en el siglo XXI y que la historia es otra, cómo asumen dentro de sus propias vidas estas pérdidas trascendentalísimas que los marcaron de maneras muy diferentes. Alejandro me recordaba que cuando asesinaron a su padre después de secuestrarlo, él tenía apenas 4 años. Entonces yo quiero ver con los ojos de un niño de 4 años, y hoy me decía Alejandro la diferencia entre recuerdo y memoria. ¿Qué cosa es el recuerdo y qué cosa es la memoria? Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Carlos Fernando. Gracias, Héctor. Es un gusto y un honor poder compartir este escenario con ustedes para conversar sobre este tema que es tan importante para nosotros a nivel personal, pero que también es algo que realmente sirve como, en el caso mío por lo menos, como una gran inspiración para hacer las cosas, y desde la perspectiva de un niño de 4 años, y no sé qué tantos de ustedes se recuerdan cuando tenían 4 años, pero la verdad que uno no tiene muchos recuerdos. Entonces, para mí, digamos, este proceso ha sido un proceso de construir esa memoria. Construir esa memoria con una gran curiosidad, con ganas de descubrir y de querer entender, uno, quién era mi papá, quién era Roberto Poma. Y 2, también dentro de eso, ¿qué pasó en Centroamérica? Y esa misma curiosidad y ese mismo querer saber, eventualmente me llevó a estudiar historia. Tenía alguna facilidad, me interesaba, me llamaba la atención, pero también llegué a comprender de que habían preguntas más profundas, habían cosas que quería escarbar y comprender y quería descubrir. Y como no tenía ese recuerdo, como yo les comentaba, yo no podía cerrar los ojos e imaginarme esa película o inclusive esa foto o una voz o ese tipo de estímulos que uno de repente puede extraer de la memoria. Tenía que ir como reconstruyendo esto y armando ese rompecabezas para comprender quién es. Entonces realmente, desde la perspectiva del niño de 4 años, empiezo con una página en blanco, ¿verdad? Una página en blanco, pero dentro de eso también tuve la oportunidad de ir armando ese rompecabezas para ir descubriendo quién era mi padre. Y entonces ese ha sido un poco el proceso de mi vida, ¿verdad? El proceso es un carril, uno de los carriles que ha tomado mi vida y que es permanente, porque la verdad que voy descubriendo cosas, ¿verdad?, de las maneras más inesperadas, pero de maneras también que son muy positivas. Una vez en una visita a Nicaragua, yo soy
50% salvadoreño, 50% nica, salvahuense. Mala mezcla esa. Una mezcla peligrosa. Pero en una de esas, hace ya muchos años, por la casa de mi abuela, como a unas 3 cuadras, hay una gasolinera en una esquina. Ahora ya es una gasolinera de esas bonitas, modernas, con la tiendita que tiene de todo. Pero en ese momento todavía era una gasolinera, ¿verdad?, de antaño, donde había un par de personas que atendían. Y entonces paré por ahí porque iba a la casa de mi abuelita y tenía que parar a echar gasolina, o tuvimos que parar a echar gasolina. Y entonces de repente estoy conversando con la persona que nos está atendiendo, que era el señor que era el que ponía la gasolina, y entonces me dice, ¿de dónde sos? Yo le digo, soy salvadoreño. Y me dice, ah, sí, fíjate que yo conocí a un señor hace mucho tiempo que se llamaba Roberto Poma. Qué interesante. Entonces seguramente cuando iba a hacer la visita ahí a la casa de los suegros, ¿verdad?, a visitar a mi mamá, pues ahí pasaba, y en esos momentos y en esa cotidianidad es que las personas van dejando su marca. Y esa coincidencia con el señor que trabajaba en la gasolinera fue algo que también me dijo mucho sobre él, ¿verdad? Entonces, al ir construyendo ese rompecabezas, me di cuenta de que aquí hay una persona con una gran sensibilidad humana, una persona muy entradora, muy sociable, y una persona que realmente tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Alejandro, me contabas de que la primera vez que viste una imagen de tu padre en movimiento fue en un viejo documental en la universidad. Sí, estudié en Estados Unidos, en Boston, y estudié historia. Eventualmente hice una maestría en administración de negocios y a eso me dedico. No soy historiador de profesión, pero sí por este deseo y esta curiosidad de entender mi pasado, estudié historia y me concentré en temas latinoamericanos y estaba tomando un curso sobre las raíces de las revoluciones en Centroamérica, así se llamaba el curso. Y había un segmento sobre El Salvador, y entonces había un documental sobre, digamos, lo que había sucedido en El Salvador. Y entonces empiezan a poner el documental y empieza en la etapa preguerra, ¿verdad?, en esos momentos de los 70s, y dentro de eso empiezan a explicar asesinatos, secuestros, violencia de esa época. Y de repente aparece Roberto Poma. Aparece Roberto Poma en un video de estos, ¿verdad?, de Super 8, solo en movimiento, como dando un discurso, y por primera vez, y no lo digo, y no me impactó de una forma triste, más bien fue algo que yo siempre había deseado ver. Esa película que uno de repente no ha visto, ¿verdad?, pero yo quería ver a mi papá en movimiento. Y logré verlo a través de esta experiencia. Entonces fue la primera vez que lo pude ver, digamos, en ese contexto y en movimiento. Y fue algo que me marcó, pero de una manera muy positiva. Era algo que me hacía falta ver. Eventualmente también escuché su voz, pero la escuché en una grabación que se hizo mientras él estaba en cautiverio, ¿verdad? Y es la primera vez que yo escuché su voz. Eso fue unos años después. Y esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Uno va descubriendo y en casos como nuestros uno descubre cosas dentro de un contexto que ha sido un contexto violento, ha sido un contexto doloroso, difícil, pero así es como uno va armando esa memoria. No tenía el recuerdo, pero sí tengo la memoria. Bueno, memoria y recuerdo, Héctor. En El olvido que seremos, cuenta Héctor cuando le avisan que su padre ha sido asesinado en la calle por unos sicarios y él corre, y yo he visto corre hasta el lugar de los hechos, encuentra ya el cadáver de su padre tendido en la calle, y hay una fotografía muy impresionante donde está el cadáver, está la madre de Héctor y está él mismo. Pero claro, Héctor tiene más años que lo que tenía entonces Alejandro, pero volvemos al asunto de memoria y al asunto del recuerdo.
Héctor dice que él no recuerda esos detalles. Él cuenta en su libro de que sacó del bolsillo de la chaqueta de su padre un papelito, y en el papelito lo que había era un poema, y esto es parte de la intriga del libro, que después se descubre que ese es un poema de Jorge Luis Borges. Pero él no lo recuerda en ese momento, es decir, lo recuerda porque lo anotó. Entonces quisiera que, Héctor, que habláramos otra vez de esto, sí. Recuerdo, memoria. Sí, buenas noches a todos. Les agradezco esta invitación a Claudia, a Centroamérica Cuenta, a la Fundación Poma. Es la primera vez que vengo a El Salvador. Estoy muy feliz de estar acá. Ayer vi la ceiba más bonita que he visto en mi vida, y ya probé las pupusas, y le voy a proponer a la familia Poma si no quieren abrir una pupusería en Medellín, porque realmente son mucho mejores que las arepas, desgraciadamente. Bueno, lo primero es gozar con lo que uno ve y lo que uno prueba. Eso es lo que me enseñaron en la casa. Entonces llegué y le dije al amigo Hueso que lo más típico, y me llevó a probar las pupusas, una delicia. Voy a seguir comiendo hasta que me vaya. Hay una manera muy clara de recordar. Yo, cuando estuve en la oficina de Carlos, en Managua, y cuando vi hoy que publicaste una foto de tu papá recibiendo un frisbee, y otra que hay en un periódico de él como vestido de karateca, un señor más joven que tú, que ya eres muy joven, ya vergonzosamente joven, pero él más joven todavía. Hay algo que es la cara. Yo miro la cara. Y lo que puse en el epígrafe de mi libro es un poema que leí en Israel, de un poeta israelí, Yehuda Amihai, un fragmentico. Me acuerdo que yo lo leí en inglés y se me grabó en inglés. Y es el epígrafe que yo le puse al libro, y es: "And for the sake of remembering, I wear my father's face over mine." Y en honor a la memoria llevo sobre mi cara la cara de mi padre, o uso sobre mi cara la cara de mi padre. Tú te pareces a tu papá, ¿no? A tu mamá también, que acabo de conocer. Pero te pareces a los dos. Y tú también algo tienes. Nosotros usamos la cara de nuestros padres. A mí mis hermanas me ven las manos y se ponen a llorar por las manos, porque les parecen que tengo las manos de mi papá. Cuando a mí me llamaron por teléfono, un periodista me dijo: "No, Héctor, qué bueno que estás bien, es que no, por aquí estaban diciendo que te habían matado". Entonces, claro, como yo además era tocayo de mi papá, entendí de inmediato que al que habían matado era a mi tocayo. Y fui a donde mi mamá y le dije: "Yo creo que pasó lo peor". Y efectivamente había pasado lo peor. Nos fuimos y nos confirmaron y vimos que había pasado lo peor. Y ahí hay una serie de cosas que yo no recuerdo. Tú ya sabes, somos amigos hace tiempo, que tengo muy mala memoria, que en general la primera vez que conozco a alguien después se me olvida. Cuando vi a Carlos por segunda vez pensé que lo estaba conociendo. Bueno, también se me olvidó cuando yo saqué esos papeles del bolsillo del saco que llevaba mi papá. Un papel era un poema y el otro papel era una lista de personas amenazadas por los paramilitares, donde estaba el nombre de mi papá y decía: por idiota útil de los comunistas, por ser un peligroso profesor de la universidad que incita, no sé qué, bueno, infamias. Pero fuera de la cara y fuera de algunas circunstancias, yo eso no lo recuerdo, pero lo apunté en mi diario y entonces sé que pasó así, porque yo llevaba un diario en esa época. Fuera de la cara y de lo que tú dices, de ver a alguien en imágenes en movimiento, y lo que acabas de decir también en la voz. Borges decía que lo que le hacía falta de su padre después de que se le murió era volver a oír la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. A mí, después de escribir El olvido que seremos, me pasó
también que mi padre ya llevaba 20 años muerto, ahora lleva casi 30 años de muerto. Yo estaba buscando el origen de ese poema y me llegó a Berlín, encontrado por alguien, la grabación de mi papá leyendo ese poema en un programa de radio que él tenía, y lo había leído pocas semanas antes de que lo mataran. Era un poema que habla sobre la muerte, que habla sobre el olvido, que él llevaba en su bolsillo, copiado de su puño y letra, y que indicaba cómo estaba él encarando su propia muerte. Cuando él ya no pudo hablar, porque ya lo habían matado, llevaba pues la lista donde estaba su nombre de los que iban a matar, y llevaba un poema sobre la muerte y sobre el olvido. Entonces él sabía a lo que se estaba exponiendo, era muy claro, y de algún modo cuando ya no tenía voz, lo dijo en esos papeles, lo dijo con la mudez de las palabras, con la mudez que crea sonidos en la cabeza. Pero 20 años después, les decía, me llegó a Berlín, cuando yo estaba buscando ese poema, la comprobación, bueno, de que a mi padre le había gustado mucho, pues él terminó su programa de radio leyendo ese soneto sobre la muerte y sobre el olvido, que fue el que nosotros usamos como epitafio en la tumba de mi padre. Entonces, mi hijo a veces contesta el teléfono y mis hermanas piensan que soy yo. A veces yo contesto el teléfono y mis hermanas dicen, estás hablando igualito a mi papá. Entonces están todos estos detalles del rostro, la voz, las caras, que son los que inevitablemente hacen que llevemos a nuestros padres dentro de nosotros. Si a mí me hubieran matado a mi papá a los 4 o a los 5 años, como a ti, yo creo que yo no hubiera aguantado. Seguramente tuviste al lado gente que te ayudó a sobrellevarlo y a ser la persona sana y alegre y limpia que se ve que eres. Yo creo que yo no lo hubiera aguantado. Para mí ya yo estaba grande, yo ya tenía una hija, tenía 28 años. Pero bueno, ahora oigamos a Carlos. Bueno. Si quieres. No, tú eres el moderador. Muchas gracias por acordarte. Okay. Bueno, como yo les decía, Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado el 10 de enero de 1978. Y esta sí fue una muerte con consecuencias, porque esto marcó el fin de la dictadura, porque la gente se insurreccionó de verdad en las calles y comenzó la etapa final de la lucha en Nicaragua, y fue esta sangre de Pedro Joaquín Chamorro la que hizo posible que este árbol realmente fructificara. Carlos estaba recién regresado de Canadá, donde se había graduado en la Universidad de McGuire, ¿no? De McGill. Y quizás podíamos empezar hablando un tanto de la relación con tu padre como el último que era de los hermanos, y volviendo a lo mismo que hemos preguntado, memoria, recuerdo, ¿qué es lo que te quedó de ese día que fue trascendental para todo Nicaragua? Gracias, Sergio. Buenas noches a todos, y me siento muy honrado de estar compartiendo en este evento y sobre todo acompañando a Héctor y a Alejandro. Pues creo que somos hermanos y estamos hermanados como muchas otras personas que tenemos esta marca, pero además compartimos este esfuerzo de vida, de reflexión y sobre todo de mirar hacia adelante y de proyectar lo mejor que podemos de los valores y del ejemplo que nos legaron en épocas diferentes. Voy a hablar de ese 10 de enero, pero antes un poco también de cómo yo conocí a mi padre. Cuando mi padre lo matan, él tiene 53 años, yo tengo 22, es decir, soy un joven adulto, tenemos ya una relación construida, nos conocemos, tenemos una complicidad
compartimos cosas, discrepamos en otras. Pero yo descubrí ciertos elementos de la dimensión de mi padre como hombre público a escondidas en una biblioteca. Mi papá nunca fue una persona de dictar mandatos, ni de decirle a nadie, a ninguno de sus hijos, lo que quería que hiciera o lo que debía hacer. Dicho sea de paso, yo soy periodista por otras circunstancias que ya les voy a contar. Nací el 1 de marzo, Día del Periodista en Nicaragua, y no soy periodista por eso, y tampoco soy periodista porque mi padre era periodista, pero ya voy a llegar a eso. Yo descubrí los libros que mi padre había hecho de su experiencia de cárcel y tortura, Estirpe Sangrienta, Los Somozas y Diario de un Preso, en su biblioteca escondidos. Nadie me dijo que los leyera, y después descubrí que una de mis hermanas había tenido la misma experiencia, y leyendo ese libro descubrí una parte de la dimensión de mi padre, de la forma en que él, en una etapa de su vida, se había entregado a la lucha contra Somoza y había pagado esas consecuencias y seguía viviendo con una gran naturalidad. Es decir, lo que yo aprendí de él o entendí de él, de que las cosas se hacían y que las cosas que uno hacía con consecuencias y con valores a veces podían tener repercusiones, como cuando le llegaron a traer preso una vez a él en el año 67, después del 22 de enero, que yo tenía 11 años y le abrí la puerta a los guardias que llegaban a traerlo, llegaron con cordialidad, pero él salió con la mayor naturalidad del mundo a asumir la cárcel que le estaban imponiendo después de una masacre que había ocurrido en el último intento de una verdadera elección que ocurrió en Nicaragua en el año 67. Entonces, esa era un poco la relación que yo tenía con mi padre. Él muchas veces dijo que lo iban a matar, se sentía amenazado. De hecho, en el año 1975, cuando Somoza estableció el estado de sitio, la ley marcial y la censura, empezó a escribir un diario, cosa que descubrimos solo después que lo mataron, lo tenía en sus archivos, un diario que yo después publiqué en 1990 y se llama Diario Político de Pedro Joaquín Chamorro, que es como su ayuda a memoria de la política. Y dice que lo empieza a escribir porque le han dicho que hay un plan para asesinarlo de una manera horripilenta, que lo van a secuestrar y que lo van a tirar de un helicóptero, algo parecido a eso. De manera que aunque uno sabía que él pensaba eso y de alguna manera trataba de prepararnos a nosotros ante esa eventualidad, uno nunca está preparado para recibir esa llamada telefónica. En ese caso fue mi hermano Pedro que me llama. Yo estoy, como decía Sergio, he regresado de estudiar economía y yo quiero ser economista. Yo estoy pensando que voy a trabajar en Nicaragua un año, me quiero meter en la política, pero quiero formarme, quiero hacer una maestría, quiero tener experiencia, tengo un plan de vida y estoy tratando, además de sobrevivir y no depender de la sombra de mi padre, posiblemente por esa admiración tan profunda que yo tenía de él, pero al mismo tiempo la necesidad de respirar y de ser independiente. Quizás por eso en algún momento yo me impuse que yo no iba a ser nunca periodista, sino que iba a ser otra cosa, iba a ser economista. Y bueno, y así es la vida, y en ese momento cuando a mi padre lo matan, explota todo, explota Nicaragua, hay una rebelión popular, hay decenas de miles de personas que salen a las calles. Evidentemente uno no tiene tiempo para tener un duelo personal por todo lo que está ocurriendo. Y ahí pues mi vida se reorientó en otras direcciones. Es cuando va pasando el tren y uno dice, ¿me monto en el tren o sigo con el plan que yo tenía para mí mismo de estudiar, de ser un académico, de cualquier otra cosa? Y en ese momento yo, en primer lugar, puse aparte mis aspiraciones de seguir estudiando, hacer cualquier otra cosa de esa. Me metí al periodismo, en ese momento en el diario La Prensa, el periódico de mi familia, con Pablo Antonio Cuadri y mi tío Javier, y no porque me sentía periodista, sino por una vocación política, para tratar de que desde ese periódico ayudar también al derrocamiento de Somoza, y también me metí a la revolución, me metí al Frente Sandinista, con quien ya tenía alguna vinculación, por convicciones ideológicas y porque estaba absolutamente convencido que después del asesinato de mi padre en Nicaragua no quedaba ningún otro camino que un cambio profundo, radical, democrático, popular, y que solo eso podía ser posible derrocando a la dictadura de Somoza. Esa fue mi manera de vivirlo entonces, y me tomó mucho tiempo llorar a mi padre y tener tiempo para mi duelo personal. Probablemente
no he terminado de hacerlo. No he tenido la serenidad o la entereza de Héctor de poder volver a eso y contarlo de esa manera. En algún momento hice un documental sobre mi padre Coral, en el que yo no hablo, hablan otras personas sobre él. Pero para terminar solo con una última reflexión, mi papá era alguien avanzado a su propia época. Era periodista, era empresario, era político, era una persona visionaria que se imaginó una Nicaragua que solo podía ser posible con pluralismo, con la integración de diferentes sectores políticos, incluyendo gente de izquierda, de centro, independientes y de distinto tipo, y con una visión que incorporaba la necesidad y el matrimonio de las reformas sociales y de la democracia como dos cosas que no se podían separar. Y por el otro lado, el tema de la ética y de la integridad, de ser consecuente al hacer con lo que se dice. Esos valores y esas cosas, pues yo siento que hicieron falta en la revolución de la que yo fui coprotagonista y que hicieron falta también en la transición, donde hicieron falta otra clase de reformas más profundas y hacen mucha más falta hoy en Nicaragua. La Nicaragua de hoy para mí se parece un poco, en la soledad en que yo vivo, se parece un poco a la Nicaragua de los años 70, de la Nicaragua de Somoza, en el sentido de que hay pues, cierta estabilidad económica, hay autoritarismo político y estamos regresando a momentos en los cuales los espacios del país están absolutamente controlados y monopolizados por un grupo de poder. En esas circunstancias, para mí, mi padre, y por una familia y por una pareja, en esas circunstancias, pues para mí, pues yo me siento acompañado, con ese legado, con esa herencia de mi padre que nunca he pretendido yo que sea mío, que sea personal mío, siempre lo he visto como algo que es un legado nacional y colectivo. Así es como yo lo he vivido, porque también ha habido mucha disputa en relación a la memoria de mi padre, que si estaría aquí o que si estaría allá. Yo en eso también he tratado de, un poco como de reconocer que más allá de que este gobierno lo declaró héroe nacional el año pasado, hace un par de años, a pesar de que contradice todos los valores de lo que representa, pues ya estaba de alguna manera enraizado en el corazón del país y eso es lo que a mí me da más satisfacción. Bueno, olvido, memoria. Hoy en el ensayo general estábamos hablando de lo que la palabra amnistía quiere decir, y amnistía es amnesia. Amnistía quiere decir olvido, pero yo entonces hacía una diferencia, es decir, cuando el Estado da una ley de amnistía, implica también perdón, es olvido y perdón, pero es el Estado el que perdona y olvida. Es decir, y el perdón y el olvido verdadero se dilucidan en el alma de cada individuo. Es decir, el Estado no puede arrogarse esa facultad de entrar en la conciencia de cada quien. La conciencia de cada quien se forma según los ejemplos que se van recibiendo a lo largo de la vida. Y aquí es donde entra lo que yo quisiera pedirle a Alejandro. Él nos leyó un papelito que anda ahí, que es un mensaje de su abuelo. Un mensaje de su abuelo muy fresco, el asesinato de Roberto Poma. A mí me impresionó ver cómo este hombre que había perdido a su hijo hace esta reflexión que tiene para mí una gran calidad de futuro, porque muy visionariamente está mirando hacia adelante. Sí, definitivamente. Yo creo que fue una reflexión iluminada, inspirada, que marcó el norte para cómo nosotros como familia íbamos a hacerle frente a esto. Y es una de esas cosas que también que descubrí en este proceso, ¿verdad? O sea,
a los 6 años no me leyeron, digamos, este texto, sino que en este proceso de descubrimiento fui encontrando cosas y me encontré con esta carta que escribió en marzo de 1977, 2 meses después de este evento, ¿verdad? Y me dijo mucho de quién era él, o sea, de quién era mi abuelo. Y tú mencionaste, por cierto, Sergio, mencionaste de que en el caso mío, un poco a diferencia de ustedes, yo sí he tenido personas que han llenado ese vacío, ¿verdad? Y ha sido una bendición de Dios y ha sido algo muy, muy especial que de nuevo, como les comentaba medio en broma, este conversatorio se pudiera llamar en el nombre de la madre, del tío, de la esposa, del abuelo, o sea, todas las personas que realmente han estado ahí y otras personas que de alguna forma me agarraron de la mano, me guiaron, me enseñaron el camino correcto. Y esa reflexión realmente es una muestra de eso, pero me la vine a encontrar, digamos, más adelante en mi vida. Y siento que es algo que sigue vigente hoy, ¿verdad? Y es algo que es muy especial para mí. Es algo que yo me pusiera como tatuaje, vaya, como un tatuaje para recordarme a diario de que este es el camino. Si quieren, se los puedo compartir. Por favor. Sí, eso era lo que pretendía. Esto es en marzo de 1977, 2 meses. No voy a entrar en los detalles del secuestro, pero para decirles de que era un momento donde la herida estaba muy fresca. Y quizás este tipo de reflexión también genera fe, ¿verdad? De que hay algo superior, hay un poder superior, hay algo más allá de que realmente guía e ilumina a las personas, ¿verdad? Porque me cuesta comprender cómo dentro de ese momento alguien pudiera haber expresado este tipo de ideas de una forma tan clara y tan positiva. Pero dice así: la pérdida del hijo querido, del esposo, del padre, del hermano, ha sido para nosotros la más dura de las pruebas. Con la ayuda de Dios y con el apoyo y cariño de ustedes, trataremos de enfrentarnos a ella con entereza, de conservar la esperanza, de mantener y profundizar la fe, de creer que nuestra existencia y la historia siguen teniendo sentido, de permanecer abiertos al futuro. Continuaremos por la ruta que nos hemos trazado, contribuyendo a desarrollar nuestra patria. Lucharemos por mejorar las condiciones de vida de los que nos rodean, por fomentar la paz, la comprensión y la justicia. Esto es lo que Roberto hacía, esto es lo que él hubiera querido que hiciéramos, esto es lo que haremos. Y hoy en el ensayo, yo les decía de que yo le agregaría una oración más. Y esto es lo que continuaremos haciendo. Porque eso fue hace 40 años. Y desde ese momento a la fecha, hemos tratado de seguir y ser muy coherentes con esas ideas. Y el compromiso también que vamos a continuar por esa ruta, ¿verdad? Entonces, tener esas personas, tener esos pilares en mi vida, tener este tipo de ejemplos, realmente es lo que me ha demostrado el camino que yo tengo que seguir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay un gran vacío, pero por otro lado, creo que no hubiera podido sustituir a mi padre de mejor forma de las personas que me han rodeado y que me han guiado en este camino. El año pasado se culminaron los acuerdos de paz en Colombia, un proceso muy difícil, muy duro, que a veces parecía como que se iba a frustrar, a veces se desatoraba, seguía adelante, hasta que al final se firmaron en La Habana los acuerdos de paz, y el presidente Santos hizo la movida arriesgada como político de someter
estos acuerdos, nadie lo obligaba a eso, pero fue una voluntad suya, a un plebiscito nacional. Y entonces eso polarizó la opinión, porque el presidente Uribe se puso en contra, y él tiene muchos seguidores, por lo visto, y entonces días antes del plebiscito yo leí en El País un artículo de Héctor, donde razonaba por qué había que votar por el sí, por la ratificación de los acuerdos de paz. Y yo recuerdo que inmediatamente le escribí a Héctor diciéndole que ese artículo era clave para mí, porque yo creía en los acuerdos de paz. Yo venía de una guerra en Nicaragua y yo sabía que no hay otro sustituto a la guerra que la paz, que solo se logra con voluntad, y que en una mesa de negociaciones, pues los que llegan llevan pretensiones de lo absoluto, y los acuerdos solo se consiguen cuando alguien deja sobre la mesa un brazo, una mano, un ojo, porque tiene que ceder mucho de sus pretensiones, y es así que se habían conseguido también estos acuerdos de paz en El Salvador, imperfectos a como sea, pero eran unos acuerdos de paz. Y luego apareció un artículo de Mario Vargas Llosa en el País también, diciendo que él estaba en contra de los acuerdos de paz, pero Héctor lo había convencido de que si él fuera colombiano votaría el sí. Entonces, aquí estamos otra vez frente a las consecuencias sociales de lo que es el olvido, el perdón, la voluntad de la paz, que nace desde los individuos. Me gustaría que comentaras eso, y que también de que en este artículo tú comentabas de que un cuñado estaba en contra y tú te dirigías a él, y luego me escribiste diciendo que al final lo habías convencido que también votara así. Sí. A ver, Sergio, yo en el año 84, un presidente conservador colombiano, Belisario Betancur, intentó hacer la paz. Y mi papá lo apoyó muchísimo en ese intento por hacer la paz con la guerrilla de las FARC en el año 84. Y estuvieron a un pelo de firmar la paz. Pero cuando las FARC fundaron un partido, digamos, legal de debate democrático, la Unión Patriótica, hubo dentro del Estado y dentro de las Fuerzas Armadas facciones que empezaron a exterminar a todos los miembros de ese partido, hasta llegar a matar, unos dicen a 5.000, otros a 7.000 militantes del Partido Unión Patriótica en los años 80. Parte de la lucha de mi papá como defensor de los derechos humanos fue contra ese exterminio de un partido al cual él no pertenecía, de un partido de extrema izquierda, pero que mi papá pensaba que tenía todo el derecho a participar democráticamente y sin armas en la lucha política. Entonces, en parte, a mi papá lo mataron también por defender un proceso de paz de los años 80. Y al fracasar esa paz, vivimos otros 30 años de guerra espantosa, de bombas, de secuestros. Llegó a haber 40.000 secuestros en Colombia, de desaparecidos, miles de desaparecidos también, de asesinatos de líderes sociales. Los países no, o Colombia no se desbarató, tiene una capacidad de aguante, pero la pobreza, la destrucción, el dolor que eso generó en el país fue infinito. Hasta llegar a víctimas del conflicto puede haber unas 300.000 y además millones de personas desplazadas del campo, ciudades que crecen de una manera loca y bueno, todas las consecuencias. Entre esas víctimas, después del asesinato de mi papá, también un cuñado mío que simplemente tenía una finca y 60 vacas, fue considerado riquísimo para la guerrilla de las FARC, lo secuestraron, pagó, a los 2 años volvieron a secuestrarlo, lo tuvieron meses secuestrado, lo soltaron, él no tenía el dinero para pagar el rescate
y él tuvo que firmar como unas letras y le dieron cómodas cuotas para que fuera pagando en cómodas cuotas mensuales su libertad. Con este nuevo proceso de paz, con todos sus defectos, pero que se hizo bien, se hizo aprendiendo de Sudáfrica, de El Salvador, de muchos otros sitios, se hizo algo serio, creo yo, no algo perfecto, ni mucho menos. Y digamos que los que conocíamos el dolor padecido por acciones de los paramilitares de extrema derecha y del ejército, y el dolor padecido también por las acciones dementes de la guerrilla y por sus secuestros y por su destrucción, yo creo que lo único que pensábamos es, ojalá a nuestros hijos les toque una vida mejor, ojalá nuestros hijos no tengan que sufrir como mis sobrinos el secuestro largo de su padre y pensar que lo van a matar, o la quiebra de su pequeña empresa lechera porque tiene que dar cuotas durante años a la guerrilla. Y ojalá también nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que sufrir lo que sufrimos nosotros cuando mataron a mi papá, que hay algo que yo no cuento en El olvido que seremos, pero que ya puedo contar porque ella lo contó. Por ejemplo, que una hermana mía perdiera por completo la razón, se enloqueciera, no pudiera con la vida, le pareciera absurda la vida. Yo no fui como tú, yo no tenía el valor como, no hubo una revuelta, hubo una conmoción, pero no hubo una revuelta. Yo di un discurso en el Consejo Municipal de Medellín con 4 personas. Bueno, éramos 4, yo y 3 más hablamos. Y di ese discurso en el mes de septiembre, y en el mes de diciembre ya habían matado a los otros 3 que hablaron. Uno de ellos el que había reemplazado a mi papá en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Y yo recibí una llamada diciendo, usted si vuelve a hablar le va a pasar lo mismo de su papá. Yo tenía una hija de 1 año, me fui corriendo. Yo desde entonces siempre dije que, con un verso de Quevedo, que yo era un cobarde con nombre de valiente. Me fui y bueno. Y antes de que mataran a mi papá, cuando mataron a un líder, a un senador de la UP, yo dije en un almuerzo, este es un país de mierda. Mi papá se enfureció conmigo, me dijo, este no es un país de mierda, respeta, así no se le dice al país que nos ha dado todo, hay que luchar por el país. Cuando a él lo matan a las 2 semanas, yo casi que le dije al cadáver, con que este no es un país de mierda, mira, un país de mierda, el que mata a sus mejores hijos, sí es un país de mierda. Y me fui con miedo, me volé para Italia y dije, nada, me vuelvo italiano y me olvido de este país de mierda. Pero volví cuando se me estaba olvidando el español por un lado, y yo lo que quería era escribir, y podía escribir era solo en español, y porque me hacía falta, de todas maneras. Yo era irremediablemente colombiano. Uno es del sitio donde pasa el bachillerato, dicen algunos. Entonces bueno, volví, y la paz, cuando Álvaro Uribe, presidente de la derecha, hizo la paz con los paramilitares, es decir, con los que mataron a mi papá, publicó un artículo diciendo, bueno, listo, con tal de que haya verdad, hagamos la paz con estos señores, con tal de que la gente se pueda morir de vieja y no de balazo. Nada, listo, que cuenten cómo fue y con eso tenemos, no con la cárcel. Y en el caso de la guerrilla, pues también, lo mismo, alguna dosis de verdad, alguna dosis de justicia, la que se les pueda arrebatar en esas conversaciones, pero no un país que se perpetúe en la guerra civil, en la guerra entre ideologías y facciones, sino un país que trate de resolver sus diferencias con palabras y no con balas. A eso le apostamos, en eso todavía estamos. Vamos a tratar de construir ese posconflicto y esa paz. Vamos a ver si se puede, ¿no? Pero en eso estamos. Al menos no hay una sola familia gobernante. Yo creo que ustedes están peor. No sé cómo aguantan. Bueno, a mi cuñado, en realidad mi cuñado me dijo, no, yo no voy a votar por el sí, porque yo quiero que esta gente pague siquiera 2 años de cárcel. Él me dice con mi nombre completo, Héctor Joaquín, 2 añitos de cárcel y listo.
Y yo creo que la guerrilla sí debió haber aceptado siquiera 2 añitos de cárcel. Creo que la sacaron muy barata. Y mi mamá habló con él y él porque mi mamá tiene 94 años, un poco por complacerla, le dijo, sí, yo voy a votar por el sí, doña Cecilia, no se preocupe. Pero después me lo encontré y me dijo, no, yo voté por el no. Un voto oculto. Sí, hubo muchos votos ocultos, sí, por eso las encuestas no funcionaron. Bueno, como Carlos Fernando Chamorro ha contado, las circunstancias lo hicieron periodista. Él no estaba destinado a ser el heredero de esa dinastía de periodistas que nació con su abuelo, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. Pasó por distintas circunstancias como periodista, fue director de Barricada, el periódico oficial del Frente Sandinista. Después vino la ruptura con el Frente Sandinista, fue expulsado del diario Barricada a la fuerza y se convirtió dentro de las circunstancias tristes y terribles que en términos políticos vive Nicaragua hoy día, en uno de los pocos periodistas independientes que hay en el país, y yo diría en el único periodista independiente de televisión, porque además solo hay un canal independiente de televisión, que es el canal 12, donde Carlos Fernando tiene su programa esta semana. Entonces, en la Nicaragua de hoy día, Carlos Fernando, que voy a decir que se parece mucho a esa Nicaragua oscura de los años 70, de alguna manera, o cómo te ves, de alguna manera te ves reflejado en tu propio padre, en lo que hizo, en aquellas circunstancias adversas a la cabeza del diario La Prensa, cuando la prensa era había el radio de oposición, pero como periódico escrito, decir el diario La Prensa era decir la oposición del país, es lo que expresaba la oposición a la oposición a Somoza. Entonces, ¿de qué manera te ves reflejado en ese espejo de tu padre como periodista? Pues yo diría que me siento inspirado, ¿no? El paralelismo tal vez es un poco diferente porque, o sea, el peso que la prensa tenía en los años 70 era la gran institución del país. Habían unos partidos políticos, el Partido Conservador, que tenía tradición, pero la prensa era, como dijo en su momento José Coronel Urtecho, si la prensa no circula, no pasa nada en Nicaragua, nada es verdad. También estaba la Universidad Nacional, pero en las circunstancias actuales, por lo menos el periodismo que yo hago y los espacios que yo represento, pues creo que no son comparables con el peso que tenía entonces la prensa. Para mí es un factor de inspiración, en el sentido de que el periodismo que fiscaliza el poder, que trata de darle voz a la gente, que trata de promover el debate público, que trata de señalar abusos de poder y de expandir también derechos, por lo menos en Nicaragua pareciera que no cambia nada, no hay reacciones, no hay ningún Congreso, no hay ningún Poder Judicial, no hay ninguna Contraloría, no hay ninguna Fiscalía, ni siquiera tampoco la policía que pueda investigar y hacer valer la ley frente a una denuncia que hace un medio de comunicación. Como siempre dijo el periodista Woodward del Washington Post, no fue el Washington Post el que votó a Richard Nixon, fue el juez Sirica. Sin el juez Sirica, las investigaciones del Washington Post habrían tenido una gran conmoción, pero no habría provocado ninguna acción. Es decir, cuando las otras instituciones de la sociedad fallecen, se desploman, pues lo poco que queda es ese espacio del periodismo independiente que no cambia nada a corto plazo, pero que por lo menos está generando cierta conciencia, cierto sentido de resistencia cívica. Para mí lo triste, lo verdaderamente a veces
anonadante de Nicaragua es que las cosas no deberían ser así. Es decir, nosotros tuvimos una transición democrática en la cual, hay que decirlo, y lo digo con orgullo, mi madre como presidenta estableció las bases institucionales junto con un conjunto de fuerzas en el país que encauzaron a Nicaragua. Muchos de los méritos que se atribuyen hoy de por qué Nicaragua ha tenido mejorías económicas tiene que ver con las instituciones que se asentaron en esa época, pero no solo económica. Se estableció la libertad de expresión como una política de Estado y de tolerancia. Y nosotros creíamos equivocadamente que eso era irreversible y creíamos también equivocadamente que la profesionalización del ejército y la policía eran irreversibles, que eran instituciones nacionales que se habían quedado para siempre. Y sin embargo, a partir del 2007, con el regreso de Daniel Ortega al poder como un caudillo tradicional, hay un proceso de regresión autoritaria que empieza a demoler y a barrer con todas las instituciones, y el periodismo también lo va copando. Hace 2 semanas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, junto con otros colegas de centros de derechos humanos, yo hice una presentación ante los comisionados, a la cual no asistió el gobierno de Nicaragua, que dialoga con el señor Almagro al más alto nivel, pero no asiste a hablar de derechos humanos y de libertad de expresión, y documentamos detalladamente cómo se han venido cercenando los espacios de la prensa independiente en circunstancias en las cuales no solo hay un control no estatal, privado, un duopolio de la televisión entre la familia Ortega Murillo y la familia y el empresario Ángel González, sino que por el otro lado hay restricciones a la prensa independiente de asistir inclusive a conferencias de prensa donde presentan a un delincuente común, o donde van a hablar de vacunas, donde van a hablar de epidemias. No puede entrar la prensa independiente porque no está en la lista, y hay una ley de acceso a la información pública que tampoco se aplica. Y por el otro lado hay un clima de temor que provoca la autocensura. Entonces un poco, cuando digo yo esa referencia de mi padre, pues para mí es pues, no tener miedo, no autocensurarse, independientemente de que si el tipo de periodismo que estamos haciendo nosotros cambia o no cambia las cosas a corto plazo, porque sí se conecta con la sociedad, sí se conecta con la audiencia, y lo que nosotros sentimos a veces es que la gente esperaría que nosotros podamos hacer más cosas que no podemos, porque como las otras instituciones no funcionan, presumen y suponen que el periodismo es la tribuna donde se van a resolver las cosas, y bueno, estamos completamente en una etapa, yo diría, de muchísima desventaja para que se pueda producir una suerte de cambio. Yo vuelvo a esa memoria de mi padre y lo entiendo mejor ahora que antes. Antes yo veía que mi papá llegaba a la casa sofocado y tiraba la puerta. Yo decía, bueno, ¿y qué le pasa? Algo le pasó en el periódico. Pues, y después, un poco mayor, fui entendiendo esas peripecias, esas tensiones del periodista bajo asedio que vive con muchísima tensión. Y eso es un poco lo que a mí también me da un poco de inspiración y de fuerza. Muy bien, mañana vamos a continuar con esta jornada con una segunda parte en la cual vamos a incluir el cine. Daniela Abad, hija de Héctor, dirigió junto con el cineasta Miguel Salazar una película que resultó premiada como ópera prima en el Festival de Cine de Cartagena, que se llama Carta a una sombra. Y esta película es la secuela del libro de Héctor, porque habla de la familia, de Héctor, habla del padre otra vez, y se va a presentar en un diálogo donde estarán Jorge Dalton, hijo del poeta asesinado, también uno de los grandes poetas del Salvador, Roque Dalton, y estará su hijo Jorge Dalton comentando esta película junto con Gabriela Poma, que iba a estar con nosotros desde el día de hoy, pero tuvo un atraso, entonces llegará el día de mañana. Y Marta Clarisa, que es parte de nuestro equipo,
es la que dirige nuestra sección de cine en Centroamérica Cuenta, organiza un pequeño festival de cine que estamos empezando a darle forma. Va a ser la moderadora mañana. Ella vino con nosotros. Hoy va a ser la moderadora de esta mesa. Entonces, será aquí mismo y queremos invitarlos a todos a participar y que sigan ustedes completando su información sobre este tema, y que espero que nos ayude a todos a cambiar y a saber mirar hacia el futuro sin rencores, con esperanza y pensando siempre en la paz, como estos tres personajes que hemos tenido esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias.